Buen día, bienvenidos a este tema de modelamiento matemático. En este apartado desarrollaremos la estimación bayesiana de un modelo de economía abierta con sector bancario. Mi nombre es Ávila Gabriela Iwimasi y mi aporte en este trabajo ha sido el desarrollo de la introducción, así como las conclusiones. Mi nombre es Cristian Laura y mi aporte son las especificaciones del modelo. Mi nombre es Anabel Cuna y mi aporte es sobre las exportaciones, importaciones y también sobre las familias. Mi nombre es Ana Paredes y mi aporte es sobre el sector corporativo no financiero y el sector bancario. Mi nombre es Ámbar Vila. Mi aporte es paridad descubierta de tasa de interés, variables foráneas y balanza comercial. Mi nombre es Denis Romaní y mi aporte en este trabajo es el desarrollo del apartado 3 de estimación bayesiana. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y mi aporte es resultados de la estimación. Mi nombre es Jennifer Aldazábal y mi aporte es sobre la volatilidad bajo el método basado en calificaciones internas, IRB. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para dar inicio al desarrollo de esta estimación bayesiana de un modelo de economía abierta con un sector bancario, debemos de recordar que durante la crisis financiera global del 2008, que se desató de manera directa debido a un colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, los modelos de ESG no fueron interrumpidos en su desarrollo, ya que según la literatura, 22 de los 32 modelos desarrollados por instituciones hacedoras de la política fueron posteriores a este fatídico año financiero. De ahí que se dan los esfuerzos para poder evaluar un impacto de IRB básico y avanzado en los modelos de ESG. En la actualidad, los modelos de ESG son utilizados por instituciones hacedoras de política, incluyendo como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, y dentro de lo que es Latinoamérica, pues bancos centrales del Perú, Brasil, Colombia, entre otros. El objetivo de este trabajo es poder desarrollar un modelo de economía abierta, pequeña, como la peruana, para poder evaluar una posible adopción de métodos IRB básico y avanzado. A continuación, mi compañero desarrollará el modelo. Ahora vamos a entrar en la sección 2, donde se va a presentar el modelo, así como también algunas especificaciones. En este caso, en esta imagen, se va a ver todos los modelos que se han considerado, ya sea economía abierta y economía cerrada. A partir de estas estructuras desarrolladas, por ejemplo, por Smith y Wooders en el 2003, que son utilizados para una economía cerrada y cristiano, para una economía abierta se agregaron componentes abiertas a modelos de DSG, de los cuales, por ejemplo, el modelo Ramsés está siendo adoptado, bueno, fue adoptado por el Banco de Suecia, el modelo NAU para la zona euro, y este también se ha utilizado para Ramsés II, así como también podemos destacar el modelo GNSS, quienes presentan evidencia que el grado de competencia entre los bancos está correlacionado con las tasas de interés, así como también con el acceso a crédito. Siguiente. Para nuestro modelo se van a combinar dos modelos de todos estos, ¿no? O bueno, destacables, que serían el Ramsés II y el DKR. El modelo resultante va a ser caracterizado en una economía pequeña abierta con un sector bancario que opera en competencia monopolística, bajo requerimientos de capital como Basilea. Consideramos también dos tipos de créditos expuestos a eventos de default, así como también de ellos se agrega un bloque financiero, caracterizado por bancos mayoristas con restricciones de financiamiento y bancos minoristas competitivos monopolísticamente. Para el sector real y el bancario se toma como referencia el modelo DKR, y para el sector externo se toma como referencia el modelo CTW. Siguiente. Ahora vamos a pasar con los supuestos que vendrían a ser para el bloque doméstico, así como también para el bloque foráneo, ¿no? Siguiente diapositiva. Producción de bienes de consumo e inversión final. Los bienes de consumo final son comprados por familias pacientes y ahorradoras, e impacientes y prestatarias. Estos bienes son un compuesto de bienes domésticos e importados. Hay una fracción de 1 menos E de familias pacientes y E de familias impacientes, por lo que el total del consumo doméstico vendría a ser la suma ponderada del consumo doméstico de familias pacientes e impacientes. Asimismo, el consumo importado vendría a ser la suma ponderada de familias pacientes e impacientes. Siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a hablar más en cuanto a las exportaciones e importaciones. Entonces, reconocemos obviamente dos agentes, los exportadores
que y acá se realza los bienes de exportación domésticos, como también los bienes intermedios, que van a tener un esquema, según Calvo, con una probabilidad de X. Y en cuanto a las importadoras, los importadores son empresas extranjeras o también consideradas empresas foráneas que venden productos con similares características, y ese bien tiene como objetivo que eh, va a ser un producto especializado y también vendido en el mercado. Entonces, se identifican en los importadores tres agentes para el consumo, para la importación y para la exportación. Ahora bien, las familias, como ya lo indicó anteriormente Cristian, existen dos tipos: familias pacientes e impacientes. Entonces, en cuanto a la restricción presupuestaria de la primera familia, va a estar determinado por bonos por años que van a ser comercializados en el extranjero. En cuanto a las familias impacientes, su restricción presupuestaria va a considerar el valor de la vivienda como los ingresos que van a estar determinados por shock y idiosincráticos comunes. Ya, un ejemplo de un shock idiosincrático común, por ejemplo, una familia, es la muerte de un ser querido. Entonces, eso hace, por ejemplo, que pueda reducir sus ingresos, ¿no? Porque la familia ha sufrido este término terrible incidente. Entonces, hay también shocks idiosincráticos que son de otro tipo, severos, pero ahora la denominamos en el paper como comunes. Entonces, también cada familia se va a encontrar dentro de distintos sectores, tanto residencial como no residencial. Ahora bien, en cuanto a la fijación de salarios, encontramos que hay dos esquemas. El esquema de Calvo, que es para fijar los salarios, pero para optimizar los mismos se considera una probabilidad de 1 menos phi. Ahora, recordando que existen dos tipos, bueno, de familias, y también existen familias que están en sectores como residencial y no residencial, para la demanda de estos sectores se considera el esquema de Dixon-Stiglitz. Ahora vamos a hablar más sobre el sector corporativo no financiero. Respecto a este primer punto, vamos a tocar el tema de los empresarios. Teniendo en cuenta los dos puntos que resaltamos en las diapositivas, podemos decir que los empresarios reciben la utilidad a costo de su consumo de bienes no residenciales, y además estos son los que se encargan de la producción de estos bienes intermedios residenciales y de los bienes no residenciales. Ahora, sobre el sector de minoristas y distribución, tenemos que son como competidores monopolísticos, compran sus productos a sus intermediarios homogéneos, suelen fijar estos precios siempre en una base escalonada a la CAL. Ahora, sobre los productores de stock de vivienda y capital, bueno, son firmas perfectamente competitivas, y estas siempre son utilizadas entre bienes no residenciales y residenciales. Ahora, sobre el sector bancario tenemos que es una rama más mayorista, y esta obtiene financiamiento del mercado monetario, además de que asigna el resto de grupos a la rama mayorista del capital bancario. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí está lo que hemos estado revisando: los productores de stock de vivienda que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, sobre el sector bancario, que es una rama mayorista de financiamiento del mercado no monetario, y vamos a pasar a la sucursal mayorista. Podemos considerar que esta sucursal mayorista es la primera capa de fricción que afecta a los intermediarios financieros, y esto es porque recibe los depósitos de las sucursales de financiación de los préstamos a empresarios y hogares de manera respectiva. Siguiente. Ahora, teniendo en cuenta la anterior, por favor, teniendo en cuenta el traspaso imperfecto de la tasa política, podemos decir que esto se da porque es una sucursal de depósitos minoristas, y las de financiación de préstamos son competidores monopolísticos. Y esto es lo que hace que sea la segunda capa de fricción que afecta a los intermediarios financieros. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la sucursal de minorista de depósitos, son entes competidores monopolísticos. Estos también recogen el depósito de los ahorradores y los depositan en el mercado monetario, además de que también utilizan el tipo de cambio, lo fijan a un interés de manera progresiva para que no pueda afectar el tema de probabilidad constante que enfrenta cada periodo que van a utilizar. Sobre las sucursales de financiamiento de préstamos, tenemos que recaudan fondos de las sucursales mayoristas, también fijan el tipo de cambio de interés de manera escalonada, pero en este caso se utiliza el modelo de escalonada local. Bueno, sobre las sucursales de colocación, el punto más resaltante es la diferencia entre la tasa de préstamos de crédito. Y esto se da porque tienen una información asimétrica, y tienen que manejar el tema del
costo de monitoreo que se encuentra. Es por eso que tenemos esa diferencia. Y también en la tasa de financiamiento de la sucursal. Siguiente, por favor. En cuanto a la paridad descubierta de tasa de interés, PDI nos indica y señala la depreciación esperada del tipo del cambio en relación a su tasa de interés. Esto tomando en cuenta ya sea corto o largo plazo. La primera ecuación determina la PDI, el cual estaría influenciada de alguna forma por el riesgo foráneo, es decir, por el mercado exterior, y también estaría influenciada por la maximización de función de utilidad por parte de las familias pacientes. En cuanto a las variables foráneas, siendo una economía abierta, están expresadas en el mercado exterior, ¿cierto? Dicho esto, el bloque foráneo está representado en función a las variables tanto la inflación, tasa de interés y producto importado. Siguiente. En cuanto a las variables foráneas, no digo, en cuanto a la balanza comercial, como se sabe, esta mide la relación entre las exportaciones e importaciones. En ese sentido, el modelo indica que los gastos de importaciones para el consumo, ya sea inversión, consumo y exportación, deben ser iguales o igualarse al ingreso por exportación. Esto añadiéndole, como se puede ver en la ecuación, a las compras previas de activos foráneos netos. En cuanto a las condiciones de mercado, están en relación a los bienes no residenciales y bienes residenciales. En cuanto y resaltando los bienes no residenciales, es decir, bienes domésticos e importados, indica que la condición de cierre de mercado estaría determinada por la función, siendo una igualdad de producción no residencial con la dispersión entre productos intermedios de la producción en este caso. Siguiente. Continuando con la exposición, hablando de la estimación bayesiana. Considerando que el periodo de muestra es corto y que además existe una enorme cantidad de parámetros que podrían complejizar el modelo estocástico, utilizamos la estimación bayesiana ya que esta metodología nos ayuda a minorar los inconvenientes, como por ejemplo podría ser el de la no linealidad. A continuación, lo que hacemos es asignar valores a todos los parámetros que afectan a los mercados de bienes residenciales y no residenciales, al mercado laboral, a los exportadores e importadores, a los hogares y empresarios, a los bancos y también al gobierno, para lo cual vamos a tener presentes ciertas consideraciones. Primero, dado la complejidad del modelo, limitamos el número de parámetros, asumiendo cierta simetría entre agentes y sectores. En consecuencia, vamos a encontrar que ciertos parámetros o preferencias o elasticidades son las mismas para ambos tipos de familias y en ambos sectores, ya sea residencial o no residencial. Finalmente, la data necesaria para la estimación comprende el periodo 2002 al 2016 y fue recogida de la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú y de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros para el caso de los parámetros nacionales. Y en el caso de los parámetros extranjeros, se recurrió al Banco Central, al Banco de Reserva Federal de San Luis. A continuación, el siguiente apartado. Bueno, continuamos con los resultados de la estimación. Se puede notar que la tasa interbancaria disminuye significativamente luego de que ésta alcanza un valor que es equivalente al tamaño del shock. Bueno, esto contrasta con las tasas de interés que están asociadas a los créditos y a los depósitos, que aumentan en menor magnitud que la tasa interbancaria. También podemos ver un aumento en las exportaciones netas, sin embargo, este aumento no compensa la caída del consumo y de la inversión, por lo que el producto tiende a caer. Siguiente. Frente a un shock de gasto, el producto de inflación alcanza un aumento, efecto que desaparece luego de un año. Esto se da por respuesta de la tasa política. Asimismo, el consumo también aumenta ligeramente en el mediano plazo, mientras que la inversión alcanza un pequeño incremento. Respecto al sector financiero, los créditos empresariales tienen una ligera caída, lo que se revierte a partir del noveno trimestre, luego siguiendo la trayectoria de la tasa de interés respectiva. En cuanto a los créditos hipotecarios, estos experimentan una caída siguiendo el aumento de la tasa de interés.
Y por último, asociada a la mayor demanda doméstica, el riesgo crediticio de empresas y familias disminuye alrededor de 3 y 5 puntos básicos. Siguiente. Volatilidad bajo el método basado en calificaciones internas. Cuando los requerimientos de capital se incrementan, altera la prociclicidad natural de la banca. Estos pueden traer consecuencias negativas para el crecimiento económico y bienestar. En Basilea II establece requisitos de capital sensible al riesgo de cada préstamo, pero genera más volatilidad en la economía. En el método IRB, los propios bancos proporcionan estimaciones de la probabilidad de incumplimiento de los préstamos. Se debe tener en cuenta la pérdida esperada a partir de los parámetros de riesgo. Estos son probabilidad de default o probabilidad de incumplimiento. Mide la probabilidad de que el prestatario incumpla en un periodo determinado. Otro sería la pérdida dada al incumplimiento. Es la proporción de las pérdidas si se produce el incumplimiento, considerando los costes directos e indirectos. Y por último tenemos la exposición al riesgo de crédito. Estima la exposición al riesgo antes de que se produzca el impago. Bajo el método de IRB y el modelo de Dirac-Parriott, se realizó una contrastación de las variables macrofinancieras, donde el método IRB afectó mínimamente la volatilidad en dichas variables. Pasamos con las conclusiones. Bueno, llegando a la parte final del desarrollo de este trabajo, debemos entender que los modelos DSG en la economía básicamente forman un papel importante, ya que lo que buscan es trazar trayectorias futuras consistentes entre variables y los efectos de retroalimentación. Por tanto, este trabajo básicamente lo que ha buscado es poder evaluar una posible adopción de métodos IRB en la volatilidad de principales variables macrofinancieras en lo que refiere a la economía peruana, incluyendo incluso variables dentro del sector bancario y el uso del modelo para incluir fórmulas de Basilea II y Basilea III. En ese sentido, podemos entender que el modelo de economía abierta tiene un cierto grado de detalle del sector bancario y opera bajo una competencia monopolística, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias.